Buenos días, división de la química. Entonces tenemos la química orgánica, como les iba diciendo, es la ciencia que estudia los compuestos derivados del carbono, a excepción del ácido carbónico y del dióxido de carbono. Algunos ejemplos de compuestos orgánicos pues son los alcanos, alquenos y alquinos, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos, alcoholes, éter y éster, aminas y amidas, haluros de acilo, y biomoléculas. Y aquí tenemos algunos ejemplos como el gas metano, la sacarosa, que es el azúcar que tenemos en casa, y la glucosa. Tenemos la química orgánica que estudia todos los compuestos o elementos de la tabla periódica a excepción de los del carbono, que va a estudiar su composición, estructura y reacciones químicas. Aquí tenemos algunos ejemplos de compuestos inorgánicos, tales como el cloruro de sodio, el hidróxido de plata, cloruro de oro, hidróxido de sodio, hidruro de oro 3, hidruro de oro 3. Y tenemos la bioquímica que estudia la química de la vida. Quiere decir que va a estudiar los elementos que comprenden las biomoléculas o los bioelementos, así como las reacciones que se producen en los seres vivos y cómo interactúan ahora sí que con nuestros organismos. Entonces, las biomoléculas pues son compuestos químicos que se encuentran en los organismos vivos como nosotros. Todos pues consumimos cuando nos alimentamos carbohidratos, lípidos o grasas, o tenemos nuestra información genética en el ADN y ARN, y también, por ejemplo, cuando consumimos carne, consumimos proteínas. Tenemos los bioelementos que son carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. Tenemos la siguiente que sería la química analítica. Entonces, a grandes rasgos, química orgánica, la que estudia los compuestos derivados del carbono, la inorgánica, la que estudia todos los demás compuestos, y tenemos la bioquímica que estudia las biomoléculas o moléculas de la vida. Y tenemos la química analítica, que es la rama de la química que tiene como estudio o finalidad estudiar la composición química mediante diferentes métodos, ya sea cuantitativos o cualitativos. Les decía que en cuantitativos, pues aplicaría ahora sí que en las etiquetas de los productos nos viene el porcentaje que tiene de ciertos compuestos químicos o de proteínas, lípidos o grasas en los alimentos. Y cualitativo, pues sería cualidad. En cuantitativo, pues se hacen mediciones como molaridad, molalidad, normalidad, porcentaje peso-peso, porcentaje volumen-volumen, porcentaje volumen-peso. Y cualitativo o cualidad es color, olor y sabor. Y aquí tenemos la química general, que es la que básicamente vamos a estar viendo durante el semestre, que es la rama de la química que estudia ahora sí que las leyes, los fundamentos y los principios básicos comunes de todas las ramas de la química. Y es la que nos va a introducir a la química básica. Sabemos que tenemos propiedades extensivas como la masa. Un ejemplo de la masa pues sería cuando nos pesamos y pesamos, no sé, 60 kilogramos, 80 kilogramos. Volumen se mide en litros. Y, por ejemplo, una botella de agua que es de 1 litro, longitud 1 kilómetro. Y tenemos las propiedades intensivas, punto de ebullición, punto de fusión, densidad, dureza, solubilidad y viscosidad. Y ahorita continuamos. Voy a subir esto a Microsoft Teams, no se preocupen si no terminan de copiar. Tenemos la división de la química, que es fisicoquímica también, que nos habla de la relación entre, ahora sí como dice el nombre fisicoquímica, de los fenómenos físicos y químicos con la naturaleza. Y también ha ido surgiendo a raíz de la contaminación la química ambiental. ¿Qué es la química ambiental? Pues tiene una gran importancia porque ahorita sabemos de los gases de efecto invernadero que están afectando al planeta Tierra, pues mediante ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? Pues los más conocidos pues son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el gas metano, los compuestos que tienen flúor y cloro, y el impacto de los desechos químicos en la naturaleza. Entonces la química ambiental pues es muy
muy importante. Y aquí tenemos diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Tenemos, por ejemplo, el cloruro de sodio no tiene carbono, entonces va a ser un inorgánico. El NaOH no tiene carbono, va a ser inorgánico. Este compuesto tiene carbono, va a ser orgánico. Este tiene carbono, va a ser orgánico. Este se llama ácido acético, tiene carbono, entonces va a ser orgánico. Este cloruro de plata tiene cloro y plata, entonces va a ser inorgánico. El agua va a ser inorgánico. Aquí tenemos otro que tiene carbono, sería orgánico. Tenemos el hidruro de plata, inorgánico, y el cloruro de calcio, que no tiene carbono tampoco, sería inorgánico. Y recordamos que todos los compuestos derivados del carbono, a excepción del ácido carbónico y el dióxido de carbono. Y eso sería un resumen en cuanto a la